Buen día a todos. El día de hoy veremos en la asignatura de cimentaciones los ensayos de carga en pilotos. El grupo está conformado por Edgar Adrián Benavides, Mabel Rocío Calderón, Edna Rocío Sosa, Cristian Camilo Rodríguez, Andy Vanessa Guzmán y Luisa Fernanda Hurtado. Los ensayos de carga de pilotes son una herramienta muy valiosa para la determinación del comportamiento bajo la carga de servicio de las fundaciones profundas. Consisten en la aplicación de una carga y el estudio de las deformaciones provocadas por dicha carga a la estructura estudiada. Ahora, ¿para qué sirve? Primero, para comprobar el dimensionamiento realizado en el proyecto y las hipótesis geotécnicas que lo sustentan. Segundo, para comprobar que los pilotes que se están construyendo tienen la capacidad de carga suficiente y el asiento que se espera de él. Pero ¿para qué comprobar el dimensionamiento? Primero, las pruebas se suelen realizar en proyectos grandes, con muchos pilotes, en los que vale la pena comprobar in situ el diseño del pilotaje realizado en el proyecto, ya que los ahorros en el dimensionamiento definitivo de los pilotes a construir pueden llegar a ser muy importantes. Segundo, estas pruebas de cargas previas se suelen realizar en una fase previa de la construcción sobre pilotes construidos expresamente para la prueba y se llevan usualmente hasta el hundimiento del pilote. Finalmente, es la manera de conocer el coeficiente de seguridad real que tiene la carga de hundimiento sobre la carga del trabajo. Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10), las siguientes 5 normas ASTM se deben tener en cuenta al momento de realizar los ensayos de carga de pilotes. Se deben tener el registro de estos datos como mínimo antes de hacer las pruebas de carga, los cuales son las condiciones del subsuelo en el lugar de las pruebas, la descripción del pilote o pila y datos obtenidos durante la instalación, la descripción del sistema de cargas y del método de prueba, las tablas de carga y deformaciones durante las etapas de carga y descarga del pilote o pila, representaciones gráficas de la curva de asentamientos, tiempo para cada incremento y carga, y observaciones e incidentes durante la instalación del pilote o pila y la prueba. Las pruebas de carga del segundo tipo se realizan sobre pilotes que se utilizan en la cimentación, por lo que no se suelen cargar muy por encima de la carga de trabajo. Solo entre un 25% y un 50% sirven para comprobar el comportamiento del pilote bajo cargas similares a las del proyecto o algo superiores. Prueba de integridad de pilotes. Las pruebas de carga más usuales y tradicionales son las estáticas, con un gato aplicando fuerza en la cabeza del pilote. Hoy en día se utilizan también otros métodos más rápidos, como los dinámicos con martillo o masa de Inca, los semidinámicos como los Stand-Dynamic. La prueba de integridad de pilotes determina el estado del pilote en cuanto a su continuidad, cambios de dimensiones y consistencia del material. La prueba se fundamenta en la aplicación de un impacto en la cabeza del pilote por medio del golpe de un martillo, de manera axial y perpendicular a la superficie de la cabeza del pilote, midiendo la velocidad de respuesta del sistema debido a dicha excitación. Para poder realizar el ensayo PIT es necesario que el pilote tenga un área en su sección que permita la colocación del sensor, la aplicación de los golpes y la propagación de la onda de manera adecuada en un concreto de buena calidad que sea representativo del resto del pilote. De esta forma, el reporte final de los ensayos contendrá la explicación y análisis de los resultados. Es un ensayo rápido y el equipo de campo se utiliza de manera fácil en la obra. Es de costo reducido, posibilitando probar una gran cantidad de pilotes y la deben hacer personas capacitadas. Los ensayos estáticos consisten en aplicar una carga según un determinado procedimiento y en registrar los desplazamientos provocados por dicha carga. Se realizan en la fase de proyecto de la cimentación o en la fase de construcción como comprobación del diseño realizado. Son ensayos costosos, por lo que la participación de consultores especializados es necesaria. Se aplican con gatos hidráulicos. Los asentamientos de la cabeza del pilote se miden con dispositivos electrónicos y mecánicos. Las cargas de prueba se aplican con cilindros hidráulicos y los asentamientos de la cabeza del pilote se miden con dispositivos electrónicos. También es habitual medir el estado tensional del pilote a diferentes profundidades para comprobar la transferencia de carga del terreno por fuste y por punta. La herramienta PDA permite realizar pruebas de carga dinámica
tanto a pilotes preexcavados como a pilotes prefabricados y monitoreo durante la brincación de pilotes según la norma ASTM de 4945. Con las pruebas de carga dinámica se puede medir la capacidad de carga del pilote prefabricado y preexcavado, rendimientos de martillo Inca, pruebas de integridad de pilotes, esfuerzos y tensiones durante la Inca o prueba de pilotes. Continuando con ensayos estáticos, la prueba consiste en dejar caer libremente una masa a una altura determinada, cuyo peso está en función de la carga a movilizar, en el orden del 2 al 3% de la carga a movilizar, y la geometría del piloto, para obtener mediante instrumentación electrónica la respuesta del sistema. Posteriormente, se analiza las señales de fuerza y aceleración con modelos de interacción suelo sobre estructura. Es posible estimar la capacidad de carga estática y detallar su distribución a lo largo del piloto. El software utilizado para la interpretación de las pruebas que combinan las mediciones de campo para la prueba de carga dinámica, por sus siglas PDA, y la ecuación de onda del pilote por medio de un método analítico que puede predecir la capacidad de carga total y estática. La distribución puede predecir la resistencia por fricción y la resistencia de la punta, considerando valores de amortiguamiento y rigidez del suelo. Adicionalmente, permite identificar daños o cambios de independencia a lo largo del pilote. Entre los sensores utilizados para la medición se encuentran el deformímetro, el acelerómetro y el piezoelectrónico. En los ensayos estáticos para la realización de las pruebas en pilotes preexcavados y fundidos in situ, es recomendable la ejecución de un pilote un poco más largo que su parte superior, es decir, que tenga un cabezal de hormigón reforzado y encamisado para recibir los impactos. Esto permitirá instalar los sensores sin problema. Los sensores nunca pueden quedar sumergidos en agua. La prueba se puede hacer mínimo 7 días después de fundido este cabezal. En pilotes hincados, la prueba se puede hacer para estudiar en detalle el proceso de Inca. También se puede realizar la prueba con posterioridad a la Inca de los pilotes para verificar su capacidad de proceso de reencargo. Para este caso, como la cabeza del pilote se encuentra adecuadamente reforzada, no se requiere el cabezal de reforzamiento, sino el uso del martillo de hincado de pilotes. La prueba de carga dinámica PDA logra determinar la carga última del pilote y la carga de trabajo. A continuación vamos a ver un video sobre una carga dinámica. Prueba de carga dinámica norma ASTM D4945. La funcionalidad de los pilotes se evalúa por medio de la prueba de carga dinámica, o más conocida como prueba PDA. El objetivo principal de la prueba de carga dinámica es determinar la capacidad de carga axial del pilote. Esta prueba difiere de las tradicionales pruebas de carga estáticas por el hecho de que la carga es aplicada dinámicamente a través de golpes de una masa o martillo de cierto peso. La prueba PDA se basa en la teoría de propagación de onda, pues consiste que con una masa que impacta la cabeza del pilote se genera una onda que baja por el pilote y que se refleja cuando encuentra resistencia a lo largo del suelo. La medición de la onda que baja y la reflejada se hace por medio de la instalación de sensores de deformación y de aceleración cerca de la cabeza del pilote. Los resultados se obtienen a partir de las señales de fuerza y velocidad registradas en dichos sensores. Los golpes son aplicados por cualquier sistema capaz de liberar un peso en caída libre. La prueba PDA se puede realizar prácticamente a cualquier tipo de pilotes, pilotes hincados, pilotes fundidos in situ, caissons, de concreto o de cualquier otro tipo de material. En el caso de los pilotes hincados, el ensayo tiene doble uso. Sirve tanto para determinar la capacidad última del pilote como para monitorear y diseñar el sistema de hinca de los pilotes. Adicionalmente, la prueba es no destructiva. Con una prueba de PDA se obtiene una mayor información
en comparación a las pruebas estáticas tradicionales que se realizan en el país. Separa la capacidad por punta del pilote de la del fuste del mismo y da la distribución de carga por fricción a lo largo del fuste del pilote. Calcula los esfuerzos a lo largo del pilote. Simultáneamente, se verifica la integridad y continuidad del pilote, detectando la ubicación del daño y el porcentaje del mismo, es decir, cuantifica los defectos. En comparación a una prueba estática, la prueba PDA es de ejecución mucho más rápida que las pruebas estáticas y tiene un costo más bajo y prácticamente independiente de la carga que se va a medir. Tiene también la ventaja de causar poco trastorno a la obra, una vez que no exige la parada de los trabajos alrededor del pilote bajo prueba. Es natural, por lo tanto, que haya interés o sea atractivo reemplazar las pruebas estáticas por la prueba dinámica. A continuación vamos a ver el ensayo estático. Método de ensayo de carga StatNami. Es un método rápido de realizar ensayos de carga de pilotes en una comparación con los sistemas tradicionales estáticos y dinámicos de prueba de carga de pilotes. El sistema StatNami utiliza una cámara de combustión colocada en la cabeza del pilote en la que se produce una inyección controlada de un combustible. Este combustible pues ya será determinado pues por la empresa que esté realizando el ensayo. Puede ser gasolina, diésel, otro material, pues el que vean más conveniente para realizar este tipo de ensayos. Levantándose unos contrapesos y por reacción de una comprensión suave sobre el pilote, se obtiene directamente por instrumentación de la carga aplicada en el desplazamiento producido. Entonces, al hacer la ignición de este combustible, se van a crear unos gases, los cuales van a mover una serie de contrapesos y se realiza todo el proceso de este ensayo. Aquí en este diagrama podemos ver, digamos en sí, las partes que están comprometidas en este proceso o en este ensayo StatNami. Tenemos la parte A, que es el pilote a ensayar. En la parte B vamos a encontrar la célula de carga, o sea, donde se va a depositar el combustible para hacer el respectivo ensayo. En la parte C tenemos el cilindro y la cámara de ignición. Es en esta parte donde se van a producir los gases para dar el respectivo movimiento. En la parte D encontramos el pistón, el cual sería movido por estos gases. En la parte E tendremos lo que es la plataforma. En la parte F el silenciador. En la G, los contrapesos, los cuales les explicaba en un momento, pues que por la ignición de este combustible se producen gases y en el pistón va a producir una fuerza, la cual va a hacer que estos contrapesos sean movidos. En la parte H vamos a tener el contenedor de grava, la parte I, la grava, en la J vamos a tener un láser y su respectivo pues rayo láser en la parte K, y la L pues va a ser el sensor. El sensor pues se va a encargar de pasar toda la información hacia los diferentes equipos electrónicos para que los análisis sean pues ya tengamos el resultado de estos análisis. La larga duración de la aplicación de carga por StatNami produce que el comportamiento del pilote sea como un ensayo estático, haciendo un desplazamiento similares. Esto justifica la modelización sencilla
del conjunto suelo piloto. No hay que tener en cuenta los fenómenos de ondas de tensión, por eso digamos, es un ensayo muy adecuado para realizar. El pilote se puede considerar como una masa sobre la que actúa la fuerza Stanami, la inercia y la resistencia del suelo. Entonces, el ensayo Stanami, más que todo, digamos, es la suma o es la conjugación de los ensayos estáticos y dinámicos. Les voy a hablar sobre las recomendaciones antes y después de los ensayos en los pilotes. La primera recomendación que nosotros sugerimos es en base a la norma NRC 10, capítulo H. Este capítulo nos dice que es obligatorio considerar las recomendaciones del estudio geotécnico preliminar. Esto es necesario para el diseño y la construcción de este tipo de cimentaciones profundas. Estas condiciones nos permiten establecer el límite de aprovechamiento, los problemas potenciales que pueden presentarse, los criterios geotécnicos y parámetros generales para la elaboración de la cimentación. La segunda recomendación nos dice que las pruebas de carga a pilotes deberán ser localizadas cercanas a las sondeos exploratorios para así disponer de un modelo certero de las características del perfil de suelo y eventualmente ajustar las capacidades de carga recomendadas. Como tercera recomendación, nosotros sugerimos siempre pensar en utilizar concretos durables con las características establecidas, ya que las cimentaciones son las que están más expuestas al ataque de la humedad y de los agentes químicos. También les voy a hablar sobre los equipos para los ensayos de carga en los pilotes. Entonces, frecuentemente en una hora se realiza una primera tanda de Inca de pilotos repartidos por toda la zona de trabajo. El objeto de zonificar el terreno, comprobar el diseño de proyecto. También es habitual que algunos de estas primeras Incas se controlen electrónicamente mediante denominadas pruebas de carga dinámica con el analizador electrónico de Inca. Sensores electrónicos sujetos al pilote, como lo es este equipo. El ensayo integral estructural que se realiza en los pilotes brincados utiliza el método sónico como el martillo de mano, o también se utiliza el martillo de Inca, también conocido como, impedancia mecánica. Consiste en generar una onda sónica mediante un martillo de mano que golpea la cabeza del pilote. Esta onda es reflejada por las discontinuidades del pilote, por su punta o por cambios de sección o variaciones de terreno que lo rodean. Los movimientos consiguientes, de este golpe producido por el martillo de mano o ya sea por el martillo de Inca, son captados por un acelerómetro que envía los resultados a un computador o a un portátil. Estos resultados ya, digamos, en oficina se pasan a un programa y se realiza una animación de la cimentación para así hacer un estudio más profundo de y más real de cómo se haría con las características del suelo. Conclusiones. La primera conclusión, las pruebas de carga estática se aceptan generalmente como el método más fiable para comprobar la capacidad de carga de los pilotos. Segunda conclusión, las pruebas de carga dinámica necesitan una estimación previa para varios parámetros del terreno, reduciendo la fiabilidad de sus resultados, haciéndolos dependientes del operador. Tercera, las pruebas Stanley
combinan las ventajas de las pruebas estáticas y dinámicas, siendo un método rápido y preciso para realizar pruebas de carga en pilotes. Gracias.